Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Entiendo que ya resolvimos. Era cambio de instrumento, no sé qué apretamos en algún momento y se dejó de escuchar. Bueno, me presento formalmente. Mi nombre es Agustín Chiófalo. Yo trabajo en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén y bueno, conjuntamente con el Ministerio de las Culturas estamos desarrollando este ciclo de capacitaciones que le llamamos Emprende tu idea y que tiene como objetivo poder brindarles algunas herramientas a ustedes en diferentes temáticas con el objetivo de consolidar, fortalecer y mejorar vuestros emprendimientos. Estamos en una modalidad híbrida que en mi caso es la primera vez, tenemos dos personas presentes acá, así que me van a ver levantar la vista para tomar contacto visual con ellos y volver. Así que bueno, cualquier desprolijidad les pido disculpas por anticipado. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿De qué venimos a hablar hoy? Básicamente de costos, que seguramente no sea el sueño de nadie, pero que es, entiendo yo, de suma importancia para poder colaborar, fortalecer y consolidar vuestros emprendimientos e incluso para asegurar o para trabajar en la sustentabilidad de los negocios que llevan adelante. ¿De qué vamos a hablar hoy o cuáles son los objetivos de la charla? Un poco del contexto, siempre vinculado a los costos, un breve repaso por lo que es modelo de negocio, si bien no es particular de esta charla, sí entiendo que siempre es bueno repasarlos para ver cómo llegamos a una determinada estructura de costos, poder ordenar el concepto para vuestro emprendimiento, ¿no? Cómo clasificarlos, cómo identificarlos, cuál es el impacto que tienen. Y bueno, para ello vamos a trabajar con un ejemplo numérico que por ahí cuando lo explicamos por primera vez cuesta adquirirlo, pero que después le vamos a compartir el archivo para que lo puedan ver con detenimiento y en tal caso hacer las preguntas que consideren. Y en definitiva, que se lleven alguna herramienta, algún archivo, algún concepto que les sirva, que lo puedan aplicar y que en todo caso no les implique un gran trabajo ni les sume mucha actividad a lo que ya realizan, ¿no? Con ello, por ahí hay una cuestión muy general que tiene que ver con cómo repensamos el negocio desde la estructura. Y repensar el negocio y la estructura tiene que ver con, no sé, con definir si alquilo o si soy propietario o si tengo la posibilidad de comprar, si, por ejemplo, contrato servicios a terceros o contrato personal para que lo hagan, si, por ejemplo, puedo compartir recursos que son propios y darles una máxima utilidad. ¿Por qué? Porque toda esa estructura que yo defino al momento de establecer mi negocio tiene un impacto que es concreto y directo sobre mi estructura de costos, ¿no? Y algo que empezó a pasar, que se vio sobre todo a partir de la pandemia, es que lo que era sólido, lo que por ahí parecía que se mantenía en el tiempo, como puede ser una estructura grande, y nos daba seguridad, de pronto comienza a ser frágil, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos podemos adaptar, porque es difícil generar cambios tan repentinos, porque los gustos de los consumidores se modifican con mucha velocidad, con lo cual estructuras flexibles se adaptan de mejor manera y estructuras más grandes les cuesta más, ¿no? Y en este sentido, la virtualidad que hoy nos encuentra acá de manera mixta, que hubiese sido capaz impensada hace 3 años atrás, potenció, dinamizó y aceleró un montón de nuevos modelos, como por ejemplo, no sé, dar una clase de baile a través de una pantalla que hubiese sido prácticamente imposible, pero nos obligó. Y ahora nos encontramos por ahí con la pregunta es, ¿volvemos a lo anterior? ¿Volvemos a un esquema mixto? ¿Volvemos a un esquema como el que estaba antes o vamos a otro modelo totalmente diferente? Y bueno, en ese repensar el negocio desde la estructura está poder identificar cuáles son estas tendencias para ver de qué manera nos adaptamos de la mejor manera, ¿no? Ahora bien, ¿a qué nos referimos con el modelo de negocios? Bueno, básicamente, digamos, hay una premisa que cualquier emprendimiento cultural debe tener una estrategia para ser competitivo. Y ser competitivo es generar productos, servicios y un relacionamiento con el cliente que nos permita ser sostenibles en el tiempo. Digamos, si yo no logro vender mi producto o servicio y cobrarlo, y bueno, probablemente esté frente a un hobby, que no está mal. Ahora, lo tengo que tener claro. Yo quiero que esto sea un negocio, quiero que esto crezca, o quiero tener un hobby porque me gusta, porque me entretiene,
porque me gusta compartirlo con amigos o lo que fuese, ¿no? Es una pregunta que hay que hacerse y que hay que tenerlo claro desde el principio. Y ese modelo de negocio debe construir valor para que haya clientes que estén dispuestos a pagar un precio por ese bien o servicio. Y en este sentido es clave la adaptación social y la gestión adecuada de los recursos, ¿no? Y recursos todo, su tiempo, obviamente su dinero, sus espacios, sus relaciones con clientes, sus relaciones con proveedores. Es muy importante que ustedes puedan gestionar o al menos considerar todos los recursos y todos sus socios estratégicos de modo tal que este negocio sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y dentro de este modelo de negocios hay que tener como bien claro y al menos que ustedes sepan cuál es su punto fuerte o el core de su negocio, que son todas esas actividades primarias que están relacionadas con la creación, producción, comercialización y entrega de productos artísticos y culturales. Eso es lo que hacen ustedes, por eso los contratan, por eso les compran bienes, pero todo lo demás no lo podemos dejar de tener en cuenta, porque hace la sostenibilidad integral del negocio, ¿no? ¿Qué nos implica el modelo de negocios o qué es lo que buscamos? Una mejor administración de los recursos y una búsqueda y una gestión de clientes mucho más eficiente. Esto es una cuestión bien general que tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? Que es que ustedes se proveen de bienes y servicios que a partir de un proceso creativo, de un proceso de producción o de un proceso de generación de valor, justamente le agregan y transforman valor a esos insumos que reciben, y que eso tiene sentido si hay clientes que están dispuestos a pagar un precio, y no solamente eso, sino que además les pueden cobrar. Y no solamente eso, sino además puede haber una recompra o una reutilización de ese servicio. Si no logramos generar ese círculo virtuoso, de nuevo, probablemente estemos primero ante un negocio que en el mediano plazo tenga algún tipo de dificultad, y segundo, podemos estar ante un hobby, que no está mal de nuevo, pero tiene que plantearse su objetivo. Entonces, cuando hablamos de modelo de negocios es justamente el conjunto de supuestos que guían el diseño estructural de un negocio o una industria. Con lo cual, por ejemplo, no sé, hace 20 años atrás, había un supuesto muy fuerte que si vos querías contratar un servicio de taxi o que alguien te traslade como un remis, tenías que llamar por teléfono o salir a la calle y frenarlo. Bueno, eso se modificó radicalmente, aparecieron aplicaciones como Uber, y ese supuesto que antes era muy fuerte, como que tenías que salir a la calle, de pronto cambió y desde el teléfono conocías quién te iba a buscar, conocías la trayectoria de esa persona y tenés la posibilidad de que te venga a buscar y saber lo que te va a cobrar antes de subirte. Claramente ahí los supuestos cambiaron. O, por ejemplo, cuando pasamos de una estructura de un negocio como puede ser un ramos generales, donde te acercabas al vendedor, le decías buen día y le pedías que te busque una lata de tomate ahí o te busque un paquete de fideos, y de pronto aparecieron grandes supermercados y ese supuesto se modificó y vos entrabas y hacés tu paseo, comprás lo que querés, hacés una cola después para pagar. Entonces, ¿cuáles son esos supuestos que ustedes tienen muy arraigados en su negocio que de alguna manera determinan la estructura de costos, ¿no? De vuelta, hoy ustedes son propietarios del lugar donde desarrollan su actividad. ¿Es necesario que sean propietarios? ¿Pueden compartir ese recurso con otro? Si no son propietarios, ¿es necesario que lo sean o pueden alquilar para cuestiones puntuales y en tal caso ser mucho más efectivos al momento de utilizar? Si ustedes tienen cámaras que me imagino que son sumamente caras, las pueden compartir. No sé si es un uso y costumbre del sector, ¿no? Pero bueno, podría ser. O podría haber un alquiler de equipamientos que yo, cuando necesito algo bien puntual, voy, lo alquilo, lo devuelvo y me olvido. Bueno, esos supuestos los tienen que considerar porque es lo que van a determinar la estructura de costos, ¿no? Y con ello es buscar la lógica que va a permitir seguir siendo sostenible en el tiempo y va a permitir a mi negocio seguir operando. Ahora bien, vamos al meollo de la cuestión o para lo que venimos acá, ¿no? ¿Qué son los costos? Seguramente, digamos, todos tengamos algún tipo de concepto internalizado respecto a qué es un costo. Si le preguntamos a cualquiera de los que están acá en la charla, algo van a decir, todos tenemos algo para decir o tenemos una idea de qué son los costos. Y yo acá lo que les comparto son una serie de definiciones que no es que sean una más correctas que en la otra, sino que por ahí algunas tienen más sentido en determinado tipo de estructura que en otra, ¿no? Entonces vamos a definir los costos como valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren. Primer concepto que aparece,
valor monetario. Creo que todos asociamos los costos a dinero que estamos erogando. Segunda definición, son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo. Acá aparece otro aspecto, el tema de los esfuerzos. Si ustedes están dedicando tiempo en su actividad, si ustedes están dejando de hacer cosas, bueno, eso tiene un valor que se lo tienen que poner. Hay que calcularlo, tienen que tener un criterio que sea razonable y lógico con la estructura del negocio, pero ese esfuerzo que ustedes tienen tiene que tener un valor y es efectivamente un costo de su emprendimiento. Una tercera definición, que por ahí es más de libro y ya pensando en estructuras más grandes, habla del conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado relacionados con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento. Dos cosas de esta definición. Aparece el tema del periodo determinado. Cualquier estructura de costos tiene sentido y validez dentro de una determinada dentro de una determinada ventana de tiempo. Sobre todo, considerando la inflación de Argentina, donde probablemente cualquier cálculo que hayan realizado de hace 2 meses, hoy ya no tenga sentido, ¿no? Y creo que ahí lo importante es generar un mecanismo que les permita a ustedes estar relativamente actualizados con sus costos, sin que eso les genere un trabajo excesivo, ¿no? Me parece que ese es el principal desafío. Y la segunda parte de la definición habla de relacionados con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento. Muchas veces, por ahí en estructuras más grandes, en empresas con mucho personal, tiene sentido relacionar los costos a cada una de estas funciones, y seguramente lo que ustedes encuentran, que ustedes producen, ustedes distribuyen, ustedes administran y ustedes ponen la plata. Con lo cual todas estas funciones están concentradas en una sola persona. Valor de los recursos económicos utilizados para la producción de un bien o prestación de un servicio. De vuelta volvemos sobre un tema monetario. Y recursos económicos como un todo, no solamente como plata. Digo, si yo sacrifico el uso de mi vehículo para distribuir determinado producto, bueno, es un recurso económico que yo estoy sacrificando en pos de mi emprendimiento. Esfuerzo o sacrificio destinado a lograr un objetivo determinado. Esto no es menor, digamos. ¿Por qué ustedes están dispuestos o efectivamente realizan un sacrificio de algún recurso? Bueno, porque están buscando perseguir un objetivo, que es producir un bien o un servicio artístico, y que haya un cliente que esté dispuesto a pagar por eso. Y la última, que la puse en azul, no es porque sea más correcta, ni mucho menos, sino porque me parece que de alguna manera engloba las anteriores, ¿no? Y habla del costo como el valor monetario sacrificado o equivalente, ¿no? Como es el caso de sus tiempos, por productos y servicios que se espera que brinden un beneficio a la organización. De nuevo, me parece que de alguna manera engloba a las anteriores, y acá lo que me parece que está bueno que agrega es que no es solamente valor monetario lo que sacrificamos, sino que sacrificamos tiempo y sacrificamos otro tipo de recursos que no necesariamente son monetarios, ¿no? Como puede ser el costo de oportunidad, que más adelante lo vamos a ver. Y a todo esto, ¿por qué los calculamos o por qué nos parece que estaría bueno calcularlo? Yo creo que si están acá es porque de alguna manera entienden que puede haber algún tipo de valor en calcularlos. Seguramente estas no sean las únicas razones, pueden haber muchas más, pero de mínima, para calcular resultados de rentabilidad, ¿estoy ganando plata? ¿Estoy perdiendo plata? ¿Mi negocio es sustentable en el corto plazo? Si no es sustentable en el corto plazo, ¿va a ser sustentable en el largo plazo? Todas esas preguntas, la determinación de costos nos va a ayudar a responderlas. No es lo único, pero nos va a ayudar. ¿Cuál es mi margen de utilidad? ¿Tengo oportunidades de mejoras? No se me ocurre un ejemplo por ahí para emprendimientos culturales, pero yo me imagino que si un panadero hace 10 años atrás usaba un horno de electricidad, capaz que estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Y de pronto le triplicaron el valor de la energía eléctrica, capaz que identificó, si tenía sus costos medidos, que pasó a pagar 10 veces más de energía, y que una oportunidad de mejora era tener un horno a gas, o tener un horno eficiente en el uso energético, o, bueno, seguramente alguna definición tuvo que tomar. Para definir precios no es lo único, pero si yo estoy por debajo de mi costo, difícilmente mi emprendimiento sea sostenible en el tiempo. Para valorizar inventarios, básicamente, la idea es que ustedes tengan información para decidir, para tomar mejores decisiones y, de nuevo, para consolidar y solidificar sus emprendimientos. ¿Qué tipo de decisiones tomo basado en costos? Bueno,
de mínima establezco precios de venta. Claramente no es lo único a considerar, ¿no? Porque si yo tengo un bien o servicio que hay un competidor que ofrece lo mismo y lo tiene a mitad de precio, por más que mi estructura de costos me diga que ese es el precio que lo tengo que tener, y probablemente no tenga mucha demanda, ¿no? Con lo cual es importante para el precio, sí, no es lo único, ¿no? Hay que tener en cuenta la competencia y los proveedores del mismo producto o servicio nos rodean para reemplazar maquinarios y equipos, el ejemplo que vimos del panadero, para fijar objetivos de venta, ¿no? A partir de determinada estructura de costos, yo puedo decir cuánto es lo mínimo que debiera vender para cubrir todos mis costos. Eso después no significa que lo logre, ¿no? Pero al menos voy a tener información para saber qué tan lejos estoy. Para definir la conveniencia de vender un producto u otro, establecer promociones, bueno, seguramente se les ocurran muchas más. Estas son las que puse a modo de ejemplo, ¿no? Ahora bien, esta creo que es la pregunta que desprende o a partir de la cual voy a hacer todo el desarrollo del ejemplo, ¿no? ¿El costo de qué quiero saber? Digo, no sé, yo si soy, no sé, soy un productor vacuno, probablemente me interese saber el costo de un novillo en pie, o me interese saber el costo promedio del kilo del novillo en pie, o el costo del lote. Si soy un productor de autos, el costo del auto. Si hago lapiceras, bueno, ¿cuánto me sale cada lapicera? ¿Por qué es importante esto? Porque hay que identificar el objeto de costo y a partir de eso, cómo le pegan las diferentes clasificaciones para llegar a algún valor que tenga sentido en mi estructura económica. Pensando en voz alta, ¿no? Si yo, por ejemplo, produzco latas de bebida cola, ¿tiene sentido saber el costo del metro cuadrado de la fábrica? Y probablemente me dé algo de información, pero no tenga mucho sentido, no me agregue mucha información, y lo que tenga sentido es que yo saber cuánto me cuesta producir una lata de bebida gaseosa. De vuelta, por ahí no son los mejores ejemplos, pero para que ustedes vayan pensando qué es lo que quieren averiguar cuando miden costos. Ahora bien, ahora vamos a compartir un criterio de clasificación de costos que no es único, pero que de alguna manera nos va a servir para empezar a identificar todos aquellos que tienen ustedes en sus emprendimientos, ¿no? Con lo cual vamos a hablar costos según impliquen erogaciones o no, que pueden ser desembolsables, amortizaciones y costos de oportunidad. Ahora vamos a repasar cada uno de ellos. Vamos a hablar de costos según su relación con el objeto de costos, como directo o indirecto, y vamos a hablar de costos según su relación con el nivel de actividad, y los clasificamos como variables, fijos, semivariables o semifijos. Vamos a ver cada uno de ellos. Según impliquen erogaciones o no. Desembolsables son aquellos que implican una salida de dinero. ¿Cuáles? Y servicios, sueldos, si compran algo que lo pagan, cualquier cosa que paguen ustedes es un costo desembolsable. Amortizaciones son los pedacitos de maquinarias, equipos, instalaciones que se lleva cada producto vendido, que nosotros lo cargamos al costo con el objetivo de poder recomprarlo una vez que ese bien ya no está en condiciones de ser usado. El ejemplo más claro es el del taxi, por ejemplo. El taxista de cada viaje que hace tiene que guardar un porcentaje de ese viaje en una latita, porque a los 5, 7, 8, 10 años, o cuando el auto no dé más, debiera tener la posibilidad de poder recomprar ese vehículo, que es su herramienta de trabajo. ¿Es desembolsable? No, no es desembolsable, porque no se lo está pagando nadie. Pero es un costo que tiene que cargar esa estructura con el objetivo de reemplazar su herramienta de trabajo. Ahora bien, puede ser que muchas veces no lo logre, pero al menos tiene que saber que si no tiene en cuenta la amortización, cuando ese vehículo no pueda ser más utilizado, difícilmente pueda recomprarlo. Y el costo de oportunidad es aquel ingreso que renunciamos cuando elegimos una opción por sobre la otra. ¿Qué se me ocurre? Si yo, por ejemplo, dispongo de un inmueble propio, tengo la posibilidad de alquilarlo o tengo la posibilidad de poner un comercio, ¿no? Si supongamos que yo elijo poner el comercio, si bien no estoy pagando ese alquiler, estoy dejando de percibir un ingreso por no alquilarlo, con lo cual yo tengo que cargarlo a mi estructura de costos como un costo de oportunidad. En este caso no es desembolsable, pero lo debo considerar. Dijimos entonces, según impliquen erogaciones o no, desembolsables, amortizaciones, costo de oportunidad. Según su relación con el objeto de costo, directo o indirecto. Primera cuestión,
ningún costo es directo o indirecto. ¿De qué depende? Justamente del objeto de costos, ¿no? Con lo cual, vamos a hablar de costo directo cuando hay una relación estrecha con el producto o servicio y lo podemos asociar de forma clara y directa. Yo, por ejemplo, acá tengo un puntero láser, digo, no sé, el botón el LED que está acá, la tinta que se usa acá, es claramente un costo directo de mi objeto de costos, puntero láser, porque yo lo estoy viendo, está incorporado el producto. Ahora bien, si por ejemplo, el salario de la persona que, además de repartir esto, reparte el control remoto, bueno, no está tan clara ni directamente relacionado con este objeto de costos, con lo cual lo que vamos a hablar es de recursos compartidos entre más de un objeto de costos, ¿no? Y en ese sentido es cuando hay un recurso que es compartido por más de un objeto de costos, o cuando aislarlos no es recomendable, o es difícil, o nos genera más problemas que soluciones, ¿no? De mínima es cuando no están incorporados directamente al producto final, ¿no? Y es difícil relacionarnos con un producto específico. Y lo último, vamos a hablar de costos según el nivel de costos según el nivel de actividad. Costos según el nivel de actividad, y vamos a hablar de variables cuando varían directamente perdón, con el volumen de actividad. Volvemos al caso del puntero láser. Si yo produzco 100 de estos, voy a tener 300 botones, voy a tener 100 foquitos, y esta tapita, 100 de estas. Si produzco 0, no voy a tener ninguna. Con lo cual, los botones son un costo variable de este producto. Porque si produzco 0 no tengo ninguno, y si produzco 100 voy a tener la cantidad que lleve cada uno de ellos, ¿no? Multiplicado por la cantidad que lleve cada uno de ellos. Ejemplos claros son la materia prima, sobre todo en procesos fabriles o procesos industriales, mano de obra directa, insumos directos, servicios auxiliares, cuando yo puedo determinar claramente cuál es el impacto que tiene cada unidad producida sobre ese servicio, comisiones puede ser en caso de ventas, y gráficamente lo que vemos es que si producimos 0, que sería... Mira, la pantalla no absorbe la luz. Bueno, si producimos 0, vamos a tener 0 costo variable, y si producimos X, vamos a tener este nivel de costos variables, ¿no? Esto es una simplificación extrema, es para que se lo vayan imaginando después para el ejemplo. Por el contrario, los costos fijos son constantes en un lapso determinado de tiempo, independientemente del nivel de actividad, ¿no? Son los que llamamos costos de estructura. Un alquiler, un salario fijo, una amortización, gastos que por ahí no es posible vincular clara directamente con cada uno de los productos o servicios que yo realizo, el monotributo, impuesto inmobiliario, digamos, cualquier erogación que tengan que hacer, independientemente de si produzcan o no. El ejemplo más claro es el alquiler. Si usted en la pandemia cerró el bar, se estaban alquilando, tuvieron que seguir pagando, es un costo fijo, un costo de estructura que siguieron asumiendo, ¿no? Y el ingreso o la producción del servicio era 0. Gráficamente, de vuelta, esto es una simplificación extrema, independientemente del número de unidades que nosotros hagamos o del servicio que prestemos, el costo va a ser el mismo. Y después los costos semivariables o semifijos, que son aquellos que tienen un componente fijo y otro componente variable, que puede ser un vendedor que tiene un sueldo más comisiones, puede ser un supervisor que tiene una capacidad para supervisar 10 personas, y si entra una persona más hay que contratar otro supervisor. Con lo cual, bueno, de nuevo, son aquellos que tienen una parte fija y otra variable. Y vuelvo sobre un concepto que repetimos unos minutos atrás, que es que todos los costos tienen una ventana de validez durante el cual tienen sentido, ¿no? Es un rango de actividad y un rango de tiempo en el cual me van a dar información. Fuera de eso, seguramente estemos teniendo información que no nos sirva. Gráficamente acá es la sumatoria de las dos anteriores. La curva verde del gráfico de la derecha es la curva de costo total, que es ni más ni menos que la sumatoria de las otras dos, de costos variables y costos fijos. Es solamente para que lo tengan en la presentación, no quiero meterme mucho en esto.
Consideraciones para calcular el precio, previo al ejemplo. Bueno, identificar y evaluar el mercado. Si, por ejemplo, ustedes son, no sé, ofrecen un servicio de clases de baile y por la clase de bachata cobran 4.000, bueno, por la clase de tango no pueden cobrar 10.000, porque no hay una congruencia con su estrategia de precios, ¿no? Obviamente, definir claramente qué tipo de producto o servicio tengo, considerar mis costos, revisar mi propuesta de valor, tiene que estar acorde con la competencia. Son un montón de cuestiones que nos van a ayudar o que debemos considerar al momento de establecer un precio. En términos de metodología, ahora lo vamos a ver por ahí un poco más claro en el ejemplo. ¿Qué es lo que propongo? De mínima, listar e identificar todos esos recursos que consumen o que sacrifican. Segundo, si no tienen un valor monetario, asignárselos. Si ustedes, por ejemplo, son las personas que se encargan de la administración de su negocio, de no sé, liquidar impuestos, de hablar con proveedores, de realizar pagos, de lo que fuese, bueno, asignarse un sueldo, ¿de qué pasaría si yo tengo que contratar a una persona? Esta estructura de ingresos hoy me va a permitir contratar a una persona. Es importante poder asignar un valor monetario a aquellos recursos que se sacrifican y que hoy por hoy no están considerando. ¿Clasificarlos? ¿Cómo? Ahí va a depender de qué es lo que tenga más sentido según su negocio, ¿no? Pero de mínima, como fijos y variables, como directos e indirectos, como erogables y no erogables. Eso nos va a dar una primera información para armar una primera estructura y llegar a algunos datos que nos pueden servir. Ordenarlos según grupos homogéneos, todos los directos por un lado, todos los indirectos por otro, los fijos por otro, los de estructura, los variables por otro. Y por último, asignarlos a nuestro objeto de costo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos medir? Vamos a asignar todos esos recursos sacrificados y ese objeto de costo puede ser un producto, un servicio, un cliente, una oficina, un alumno. Obviamente va a depender del tipo de negocio que tengan ustedes. Esto de vuelta lo vamos a ver con más claridad en el ejemplo, pero bueno, lo que nos propone el concepto de punto de equilibrio es aquel nivel de producción y venta donde nosotros cubrimos los costos fijos y los costos variables. Por debajo de ese nivel, lo que nos indica esto es que probablemente estemos perdiendo plata en términos económicos, en términos financieros, y por encima del punto de equilibrio vamos a empezar a generar una rentabilidad. De vuelta, no me quiero meter mucho en esto porque después creo que con el ejemplo va a quedar un poquito más claro. Esta es, digamos, cómo llegamos a la conclusión del punto de equilibrio. Básicamente, por ahí lo que le quiero mostrar, voy a ir marcando la. Uy, perdón. Matemáticamente lo que tenemos es que el punto de equilibrio es aquel producción de nivel de producción y ventas donde los ingresos totales se igualan con los costos totales. Sabemos que los costos totales son los costos fijos más los costos variables, que nuestro ingreso total es el precio de venta que asignemos por la cantidad de bienes o servicios que vendamos, y que los costos variables son el costo variable unitario por la cantidad. Hacemos unos pases, idas y vueltas, y llegamos a esta última fórmula, que es con el punto de equilibrio. No me quiero meter acá porque no tiene sentido. Sí creo que en el ejemplo va a quedar más claro. Ahora sí, con lo que charlamos deberíamos estar en condiciones de resolver este ejercicio que vamos a compartir. Denme un segundo. Ahí estoy, ¿Ven ahí el Excel? Perfecto. Yo lo que les voy a dejar acá, para que se tomen 5 minutos o 4 minutos, lo que hice acá de alguna manera fue listar cuáles son todos los recursos que se sacrifican o que son necesarios para desarrollar una escuela de baile, que es el ejemplo que vamos a ver. Y que ustedes, según lo que nosotros vimos, puedan clasificarlos como directo, como indirecto, como variable, como fijo, o si pertenece al sector de producción, de administración o de comercialización. A los que están presentes, les dejo la hojita como para.
tomamos 3 minutos, así lo miran, y después en todo caso compartimos una apuesta en común. Bueno, volvemos. Por ahí cuando es presencial esta parte se hace más divertida. Che, pero la idea un poco es como proponerles una estructura para una escuela de bailes, cuyo objeto de costos, o al menos el que determiné para el ejemplo, sea la cantidad de alumnos, cuál es el costo por alumno, y en función de eso ver a qué conclusiones llegamos, ¿no? Con lo cual vamos rápidamente a repasar el listado. El director de la escuela. Si yo digo que mi objeto de costos es cada alumno, ¿es un objeto directo o indirecto? Yo lo clasifiqué como indirecto. ¿Es variable o fijo? De vuelta, si tengo 0 alumnos, probablemente el director no tenga sentido que esté, pero si me bajan a la mitad y el director ya está, sea un costo fijo al cual yo le tenga que pagar. Y según su función, ¿será producción, administración o comercialización? Y bueno, si es el dueño, probablemente encontremos que esté en los 3. Si yo tengo un profesor de baile que le pago por hora, ¿no? Y mi objeto de costo son los alumnos. Yo acá le puse que es un costo directo. Si tengo 10 alumnos, voy a tener X cantidad de horas, y si tengo 0 alumnos, va a disminuir proporcionalmente. No es tan directo el análisis, pero bueno, necesitamos tomar algunas definiciones como para poder hacer el ejercicio. Y con el nivel de actividad va a ser variable, ¿no? Porque mientras más alumnos tengas, probablemente tengas que contratar más horas de esos profesores. Y en cuanto a la función, y bueno, yo lo asigno directamente a lo que es la producción del servicio, que justamente es dar clases de baile. Un administrativo, bueno, podemos hablar que es un costo indirecto, que es fijo y que esté principalmente en la administración. Si tengo una persona de limpieza, de vuelta, un costo indirecto, que seguramente lo tenga que mantener. O podemos decir que es variable también, ¿por qué no? Porque si no tenemos clases, la limpieza no sea requerida. Acá, de vuelta, según el caso, podría ser cualquiera de los dos. Y en términos de la función, seguramente esté más asociado a lo que es logística, y lo ponemos en administración, ¿no? El alquiler de aulas, de vuelta, es un costo probablemente indirecto, porque si yo además de clases de baile, no sé, doy clases de teatro, seguramente sea una estructura compartida. Es un costo fijo, si tengo 0 alumnos, igual lo tengo que asumir. Y digamos, el aula se va a usar para las 3 cuestiones, ¿no? Porque seguramente tenga un apartado donde haya alguna oficina. Las amortizaciones, bueno, como hablamos, es un costo indirecto para mi objeto de costos alumnos. Va a ser un costo fijo, va a ser igual para cualquier periodo, independientemente de la actividad que tenga. Y las amortizaciones depende de qué es lo que esté amortizando, si es, no sé, una licencia, si es un equipamiento, si es un vehículo. Probablemente tengamos amortizaciones de cualquiera de los 3 tipos. Me voy a saltear agua, luz y gas. Vamos a ir a la retribución del dueño, por ejemplo. Vamos a definirlo como un costo indirecto. El dueño va a querer cobrar independientemente del nivel que tenga, aunque seguramente si no tiene mucho nivel de actividad va a ser bastante difícil. Seguramente se establezca un criterio de rentabilidad fijo, a partir del cual
le va a interesar ganar siempre lo mismo, o de mínima un umbral mínimo, y si es un dueño, ahí probablemente esté en las tres funciones. Así hicimos con cada uno de estos recursos que sacrificamos, los clasificamos y en función de eso vamos a ir a tratar de calcular cuál es el costo y cuál es el punto de equilibrio de esta escuela de danzas. Primero tenemos algunos supuestos, que es que esta escuela hoy por hoy tiene 200 alumnos, que tiene una matrícula de 4.500 pesos, que tiene 120 horas de mes por clases, que hay 6 horas de clase por día entre 2 profesores que son contratados por hora, y que como máximo tenemos 20 personas por clase, ¿no? Con ello, vamos entonces a algunos supuestos. ¿Qué dijimos? Que los profesores que contratamos son costos variables, acá lo definimos en el Excel, y los contratamos por hora, ¿no? El costo o lo que hay que pagarle al profesor 1, que es una persona con menos experiencia, es 2.000 pesos por hora, y él tiene una dedicación parcial de 40 horas por mes, con lo cual nos da un costo variable total por mes de 80.000 pesos, y el otro profesor cobra un poco más porque tiene una expertise mayor, tiene una dedicación mayor también de 80 horas por mes, y tiene un costo para la institución de 200.000 pesos por mes. Estamos hablando de costo variable total por mes. Por otro lado, si vamos a los costos fijos, tenemos la luz, seguramente la luz tenga algún tipo de variabilidad, pero la tenemos que pagar, ¿no? Independientemente de la cantidad de horas de clases que demos. El gas, el agua, el director / dueño de esta institución quiere tener un sueldo de 200.000 pesos todos los meses. De vuelta, capaz que no nos logra, pero lo tenemos que incorporar en nuestra estructura de costos, porque si no estamos dejando parte de la información sin analizar. Un recepcionista administrativo que trabaja 4 horas por día, acá lo que calculé es un sueldo según el convenio de comercio, más el 50% de aportes y contribuciones, y es claramente un costo de estructura, y además es claramente un costo fijo, porque lo tengo que asumir independientemente de la cantidad de alumnos que tenga. Lo mismo para limpieza, capaz que acá me quedé un poco corto, no me hizo bien la cuenta, después lo ajustamos. Supongamos que tenemos un contador externo que nos liquide impuestos, artículos de librería, seguro, alquiler y amortizaciones. ¿De dónde salen estas amortizaciones? Bueno, básicamente de sumar el listado de todas las inversiones que yo hice, y lo que se hace acá, o el criterio contable que se utiliza, es que lo que es equipamiento tiene una duración de 5 años, con lo cual, si yo tengo en cuenta y le cargo el costo de estas amortizaciones a mi estructura, debiera estar en condiciones de reponer esto a los 5 años o cuando no esté más en condiciones de ser usado, ¿no? Esto nos da después agregar algunos gastos en comercialización, como puede ser redes y promoción en redes sociales, y llegamos a un costo total mensual fijo e indirecto por mes de 592.000 pesos, 592.500 pesos. Ahora bien, ¿qué cuestiones por ahí son importantes cuando hacemos este primer pantallazo? Podemos ver, por ejemplo, que el gas tiene una incidencia, de vuelta, en esta estructura de costos y con estos supuestos, del 1%. Con lo cual, si me duplica el valor del gas, ¿está bueno o no? Por supuesto no está bueno. Pero tiene una incidencia muy baja en mi estructura. No es algo a lo que yo le tenga que prestar mucha atención. No me tengo que volver loco si me aumentan el gas. Por lo menos en este negocio. Lo mismo que el agua, ya la luz, por ahí por lo que vemos, tiene una incidencia un poquito más fuerte. Sin embargo, si me aumentan un 50% el alquiler, y probablemente mi estructura de costos se vea seriamente afectada, y el impacto que tiene es mucho mayor, porque por lo que vemos tiene un 17% de incidencia en el total de costos fijos. De nuevo, es algo a lo que hay que prestarle atención. Artículos de librería, ¿no? No sé, me imagino lapiceras, un cuaderno, hojas, una resma que pueden llegar a comprar, tiene una incidencia del 0,3%. Si yo triplico, supongamos, mis gastos en artículos de librería, bueno, voy a llegar al 1% de incidencia. No, al momento de priorizar el tiempo de ustedes, hay que ver cuáles cosas son importantes y cuáles no. Y por otro lado, vamos a la parte que es un poquito más alegre, que es la parte de los ingresos. Perdón. Dijimos entonces, tenemos un costo variable total mensual de 280.000 pesos,
y un costo fijo total mensual de 592.500 pesos, ¿no? Esto nos da un costo total mensual de 872.500 pesos. Esta es mi vara. Digamos, por abajo de esto me la pego en los dientes, por encima puede que esté ganando plata. Nosotros establecimos algunos supuestos, que era que teníamos 200 alumnos y que pagaban una matrícula mensual de 4.500 pesos. No sé si eso es mucho o es poco, digamos, por ahí es un sector que no conozco mucho. Y eso nos da un ingreso por matrícula mensual de 900.000 pesos, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Que el resultado operativo mensual de este negocio, con esta estructura de costos, nos da positivo con 27.500 pesos. Repasemos acá igual, por ejemplo, que hay un montón de cosas que no erogamos a priori. Por ejemplo, la amortización no la erogamos, y si al terminar el mes no están los 200.000 pesos para el dueño, y probablemente no lo saque porque tenga otras obligaciones y otras exigencias previas a sacar el dinero que él desea, ¿no? Pero bueno, si no lo considera, puede incurrir en una conclusión de que está ganando plata cuando en realidad no lo está haciendo. Y además, lo que vamos a poner acá va a ser ingresos brutos, que es el 3% sobre los ingresos totales, que nos da 27.000 pesos. No consideré IVA ni consideré ganancias, porque si no seguiríamos castigando el proyecto. Pero bueno, esto nos da un resultado neto de 500 pesos de ganancias. Con lo cual, con esta estructura y a partir del desarrollo que generamos, lo que vamos a tratar de hacer es llegar al punto de equilibrio, ¿no? Acá vamos a calcular el costo variable unitario a partir de ¿qué? De dividir el costo variable total, que son estos 280.000 pesos que calculamos acá arriba, acá donde tengo el mouse, dividido la cantidad de alumnos, que son 200, ¿no? Entonces, esto nos da un costo variable unitario por alumno de 1.400 pesos. Y después el precio de venta unitario, que va a ser básicamente la matrícula menos ingresos brutos, porque de alguna manera lo que consideramos es que por cada peso que nos entra, el 3% va a ingresos brutos, así que directamente lo sacamos, ¿no? Y después ya aplicamos la fórmula, tenemos una contribución marginal, que es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario, de 2.965 pesos. ¿Qué significa esto? Que por cada alumno adicional que ingresa, van a haber 1.400 pesos que va a servir para cubrir los costos variables unitarios y 2.965 pesos que va a servir para cubrir los costos fijos. Y una vez que yo esté en mi punto de equilibrio, me va a contribuir a mi ganancia. Y dijimos que los costos fijos ascienden a 592.500 pesos por mes. Y de vuelta, hablamos del punto de equilibrio como los costos fijos sobre la diferencia entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y esto nos da 199,83, ¿qué? 199,83 alumnos. Obviamente, como no se puede partir una persona, van a ser o 199 alumnos o 200 alumnos. ¿Qué dijimos nosotros? En nuestro supuesto que teníamos 200 alumnos, ¿no? Eso es lo que nosotros establecimos como un supuesto importante para nuestro ejercicio. Y el punto de equilibrio nos da que tenemos, que, digamos, al menos para cubrir los costos, necesitamos 199 alumnos. Estamos realmente justos. O sea, se nos bajan 5 personas y vamos a empezar a perder dinero. Voy a tener que, como dueño, voy a tener que cobrar menos. Obviamente, el servicio público no lo puedo dejar de pagar, a los profesores no les puedo dejar de pagar. Quizás deje de considerar las amortizaciones. Quizás la persona de administración, en vez de ir 4 horas por día, vaya 4 horas cada 2 días. Bueno, tenemos que ver qué hacemos ante una situación que hoy por hoy, con esta estructura, con estos datos y con estos supuestos, está muy pero muy justa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aumento el precio de la matrícula. ¿Es posible? Doy un servicio que es bueno, que es valorado. Tengo clientes y alumnos de muchos años que están dispuestos a pagar más. Hay un competidor cerca que por ahí ante un aumento del precio se me van a ir. Me mudo a un lugar más barato. ¿Qué dijimos? Que el alquiler tenía una incidencia en mis costos fijos del 17%.
con lo cual, bueno, es algo que tiene impacto y es algo que tengo que considerar si veo que estoy muy justo con mis ingresos, perdón. Agrego más horario. Dijimos que 6 horas por día. Bueno, ponemos 8. ¿Hay alumnos para agregar 2 horas más por día? ¿Puedo, en vez de poner 20 alumnos por clase, poner 25? Van a estar muy apretados. Voy a perder calidad. Si voy a 25, los alumnos más viejos que están cómodos se van a ir y en realidad lo que hago es volver a una situación peor. Agrego otro tipo de baile. No sé, hoy si doy danza clásica bueno, y zumba, que son los más conocidos. Puedo agregar tango. Tengo todo lo que tengo que tener para poder agregar otro tipo de baile. Si agrego otro tipo de baile, no me va a pasar que de una clase se manden a la otra en lugar de tener más alumnos. Puedo comprometer a los profesores y decirles, che, bueno, yo les pago X cantidad por hora. Ahora, si ustedes meten más de 15 alumnos por clase o más de 20 alumnos por clase, les voy a pagar un variable adicional. Y capaz que los profesores llaman a conocidos, hacen publicidad en sus redes, los comprometo, ¿no? Los hago como parte del negocio. Clases en plataformas virtuales. Bueno, de nuevo, no me voy a canibalizar a mis mismos alumnos, o porque por ahí la clase de baile me imagino que presencial debe ser bastante más divertida y más recomendable, pero bueno, hemos visto que ha sucedido en la pandemia, con lo cual no es ninguna locura. Campañas de promoción. Bueno, trae un compañero y pagan los dos un 20% más barato. Digo, de nuevo, tengo que hacer el cálculo de si eso me va a impactar positivo o negativamente. Puedo tener convenios con empresas para que utilicen la sala. Puedo hacer presentaciones de baile y cobrar una entrada, tipo teatro. Puedo compartir sala con otros emprendedores. Dijimos que la usamos 6 horas por día la sala, con lo cual hay 18 horas donde no hay actividad. Bueno, capaz que puedo decirle a una persona que hace funcionar en su casa, che, mirá, tenés esta sala para usarla en estos periodos y podemos compartir parte del alquiler. Puedo dar cursos de formación para futuros profesores. Seguramente a ustedes se les ocurran 1000 ideas más. Pero algo tenemos que hacer, porque estamos en una situación pero muy justa, donde establecimos el punto de equilibrio en 200 alumnos y hoy tenemos 200 alumnos, ¿no? Así que ante cualquier eventualidad, seguramente el emprendimiento en el corto plazo lo pongamos a mantener, pero en el mediano y largo plazo ya sea difícil de sostener, sobre todo económicamente. Con lo cual ya dejo de compartir pantalla. Esto era lo que tenía para contarles hoy. Estamos creo que dentro del tiempo y bueno, quedamos abiertos para consultas, comentarios, observaciones, algo que no hayan quedado claro. Los invito también a habilitar el micrófono si quieren. Los presenciales acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo por ahí en principio agradecerte porque es clarísimo, pero es mucho información. Y también preguntar si se puede tener como acceso a esa planilla de cálculos, porque después me parece como, para mí sería muy difícil replicarla. A mí me viene muy bien porque yo justo lo que tengo es una plataforma virtual de formación y de difusión sobre fotografía artística contemporánea. Y después me quedo pensando en lo siguiente, y es cuán fiel es Excel y si de repente también hay algún software que podemos usar para estas cosas. Yo uso Excel para todas mis planillas de gastos, de ingresos, de alumnos, todo lo utilizo en Excel y siempre tengo miedo de que un día me despierte, abra el Drive con el Excel y el Excel no exista más, ¿no? ¿Y qué pasa con todos esos datos? Bueno, primero, gracias por la devolución. Sí, el material se lo vamos a compartir. Muchas veces es difícil seguir un Excel a través de una pantalla. Hay muchos cálculos que probablemente los pasé por arriba y no quedaron claros, así que cuando ya tengan ese archivo, véanlo, están todas las fórmulas vinculadas y digamos, no va a ser tan complejo que lo puedan entender, no obstante quedamos a disposición por consultas. Respecto a lo que consultás con el Excel, sí, puede pasar, ¿no? Sí, siempre hay que hacer backup de información. Nos pasó incluso a nosotros acá en Centro Pyme con servidores que se prendieron fuego.
nunca hay garantía de nada con la información. Después, el tema de los sistemas de gestión, muchas veces, bueno, el tema es que son pagos, con lo cual, bueno, es un costo, una inversión que tenés que analizar si estás dispuesta a asumir. Yo no tengo en mente ningún sistema de gestión en particular, pero bueno, por ahí podría ser algo que nos podemos plantear para ver alguno que tenga sentido en determinada estructura, ¿no? A ver, te puedo decir Tango Gestión, pero Tango Gestión es para empresas capaz que Sí. de otra magnitud y no tiene sentido para algo incipiente. Pero sí, lo que decía el Excel es cierto, hay que hacer backup una vez a la semana porque puede pasar. Por las dudas. Bueno, gracias. La verdad es que me sirvió un montón y me pareció clarísimo esa planilla de cálculo, sobre todo para calcular el costo por alumno, que en general yo solo como que voy llevando los costos y los ingresos, pero nunca me imaginé esto del costo por alumno, así que me sirve un montón. Gracias. Sí, por ahí digamos es como que estamos forzando el caso, ¿no? Pero bueno, era justamente para eso, ver que ustedes lo que quieran medir, y si tienen la información, y si además tenés el hábito de registrarlo, seguramente tengas los datos como para calcularlo. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Agustín, Sí. acá hay una pregunta que hace Verónica. Dice, hola, ¿qué diferencia hay entre económico y financiero? Bien. Verónica, cuando hablamos de financiero, hablamos de la plata que efectivamente entra y sale, ¿no? Por eso hablamos de los costos erogables y no erogables. La amortización, ¿no? Que hablamos de esos pedacitos de máquina, equipamiento y demás que nosotros le cargamos al costo, es un concepto económico, porque no hay una erogación efectivamente del bolsillo. Entonces, la diferencia en términos generales es esa, es que lo financiero tiene que ver con la plata que entra y que sale, y con lo económico, con costos que no necesariamente implican una erogación de dinero. Bueno, no sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta. Siempre por ahí hay preguntas que le pueden servir a otro, comentarios, Acá los son presentes. bienvenidos. Bueno, ya habían tenido una pequeña charla también de costos la semana pasada, así que, bueno, si no hay más consultas, bueno, antes que nada, queremos agradecerte, Agustín, por la charla, por la claridad. Recordarles que la semana que viene, en el mismo día y hora, tenemos la próxima charla que es sobre gestión del tiempo, a cargo de Lilian Costa, también, bueno, no es del Centro PYME, es del Centro de la Mujer y Producción, creo que es. Así que bueno, los esperamos, es una charla que les va a servir en cuanto a la organización del tiempo, cómo planificar sus actividades, así que no se la pierdan, y bueno, quedamos a disposición. El material también, como siempre, ya está subido a la página, así que ahí pueden consultarlo. Bueno, muchas gracias entonces. No sé, Agustín, si querés decir algo más. No, bueno, gracias a todos por la atención, y de vuelta, como, no sé si como consejo, pero de mínima empiecen a registrar y a considerar estas cuestiones que son importantes para poder sostener un emprendimiento en el tiempo. Digamos, si no registramos, probablemente estemos perdiendo mucha información que tenemos a mano. Sí, así es. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.